florecerá, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Analizando un poquito sobre la última parte de lo que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, dice o podemos encontrar lo siguiente. Romanos 16:1: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Por estos versículos podemos darnos cuenta cómo la mujer también participaba del oficio de diaconisa, que realmente la traducción a nuestra lengua es alguien que es servidor o líder en la iglesia. Y esto es lo que Febe hacía en la iglesia allá en Cencrea, allá en la parte oriental de Corinto. Hay que considerar que era una sociedad menos ceñidas al judaísmo, porque lo que estaba muy influenciado por el judaísmo no se le permitía a la mujer expresamente, a veces ni siquiera ninguna actividad. La Biblia no habla mucho con respecto a Febe. Lo poco que sabemos de ella lo encontramos en estos dos versículos. Estos dos versículos, sin embargo, nos pueden explicar o dar a entender que fue una gran mujer. Considera que en la larga historia de la iglesia, Dios permitió que el nombre de Febe quedara grabado en la Biblia como un ejemplo para todos nosotros. Fue una de las pocas mujeres en la iglesia primitiva mencionada por nombre en el Nuevo Testamento, y esto es algo que hay que señalar. De este pasaje podemos aprender ciertas cosas de esta mujer, de Febe. Ella tenía responsabilidades en la iglesia. Pablo la llama diaconisa, queriendo decir que era una persona que servía y tenía responsabilidades. Algunos expertos dicen que tal vez pudo haber sido una maestra o evangelista. En varias ocasiones Pablo usa diferentes formas de la palabra diácono, lo que ya mencioné antes, en referencia a personas que estaban dedicadas al evangelio, incluyéndose a él mismo.
Definitivamente Febe era una líder en la iglesia de Cencreas y con confianza podemos decir que otros contaban con ella. Febe fue una mujer íntegra. Una de las características del apóstol Pablo era su honestidad. Es imposible pensar que Pablo recomendaría a alguien que sin estar convencido de la integridad de esa persona. La generosidad de Febe y su devoción a Dios son afirmadas por estas breves palabras de Pablo. Esta recomendación fue acompañada con la instrucción a los hermanos en Roma de tratar bien a Febe y darle apoyo durante su tiempo ahí. Febe fue una mujer dadivosa y compasiva. ¿Y cómo sabemos que Febe era buena gente? Dice el verso 2 que ella ayudaba a muchas personas, incluyendo al mismo Pablo. No tenemos los detalles de la ayuda que Febe daba a los demás, pero sí sabemos que Pablo pasó por muchas pruebas y vivió momentos de gran necesidad financiera durante su ministerio. Quizá fue durante uno de esos momentos que Febe le ofreció alguna ayuda en especial. La tradición dice que quizá para poder ofrecer este tipo de ayuda y ser conocida por estas obras, probablemente Febe contaba con ciertos recursos financieros. Cualquiera que sea el caso, el ejemplo para muchos de nosotros, hombres, varones o mujeres, es de qué manera nos pueden identificar los que viven alrededor nuestro, de cuál es la opinión que tiene cada uno de ellos de nosotros y cuál es el ejemplo que nosotros podemos aprender de esta mujer. Ya dijimos que Pablo pide a la iglesia romana que la reciban como se recibe a todo siervo del Señor, dando honor, respeto y hospitalidad. Además pide para que se le preste toda la ayuda necesaria en cuanto a sus necesidades, pues ella misma ha sido testimonio de ayuda a los hermanos, entre ellos a Pablo mismo. En el versículo 3 Pablo habla de Priscila y Aquila. Se refiere a ellos como sus compañeros de trabajo en Cristo. Aquí se refiere a una pareja y primero, otra vez, en contradicción a la tradición, se nombra primero a la esposa antes que al esposo, seguramente porque su contribución, prominencia en la iglesia era mayor que la de su esposo. En el 4, habla acerca de la labor que ellos hicieron. Dice, por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Ellos en amor a Pablo fueron capaces de exponer su vida por salvar la vida de Pablo. Por eso Pablo alude a todas las iglesias que deberían estar agradecidas por haber salvado a aquel que compartió el mensaje de salvación con ellos. En el versículo 5 saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Continúa Pablo con sus saludos a la iglesia que se reunía en casa de este matrimonio y envía saludos a Epeneto como un creyente prominente en la provincia. Versículo 6, saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. De nuevo aparece una mujer al servicio de la iglesia. Algunos mencionan que las mujeres servían o participaban del servicio en la iglesia en las actividades que les eran comunes a las mujeres, aunque la palabra diaconisa usada en el versículo anterior demuestra que ésta cumplía con todas las normas que Pablo mismo había establecido para el servicio, así como el conocimiento y enseñanza de la Escritura. Versículo 7, saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de cárcel, destacado entre los apóstoles y convertido a Cristo antes que yo. Aquí aparecen otros dos hermanos en la fe que acompañaron a Pablo en su travesía por la cárcel. Hay dos posibles interpretaciones a la frase destacados entre los apóstoles. Algunos creen que se refiere al hecho de que eran apreciados por su fe y testimonio entre los apóstoles, ya que algunos creen que el tiempo apostólico solo fue u ocurrió al comienzo como una gracia especial de parte de Dios, lo cual es refutada por otra corriente que cree que dentro de la iglesia los apóstoles siguieron surgiendo
dentro de la iglesia y este párrafo pudiera ser una demostración de ello, pero la verdad es que no es así. Cada uno de los apóstoles fue elegido directamente por nuestro Señor Jesucristo, y recordemos que Pablo mismo también fue o sucedió del mismo modo. El hecho de que aparezcan juntos parece hacer referencia al hecho de que se trataba de una pareja, seguramente un matrimonio por el nombre de Junías, que es de mujer, y así entonces se hace referencia a ellos. Dice el versículo 8, saluden Amplias, mi querido hermano en el Señor. Amplias es la forma abreviada para Ampliatus, forma que se usaba para denotar cariño o aprecio. Versículo 9, saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluda a Urano, compañero y ayudador en la obra de Cristo, junto a su hermano. Versículo 10, saluden a Peles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluda a Peles, que también había sido probado en la fe, seguramente por sus obras, pero sobre todo por su testimonio de vida que tenían. Y sigue Pablo ahí desglosando los saludos. Dice versículo 11, saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Saludo a Herodión, familiar y suyo, y saluda a los de la casa de Narciso que conocían al Señor, prueba de que había algunos dentro de su casa que tal vez no eran fieles o no creían en el Señor. Versículo 12, saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísima en el Señor. Otra vez encontramos un saludo a otras dos mujeres, quienes se esforzaban dando lo mejor de sí mismas para la obra del Señor, así como Pérsida, quien también había trabajado con esfuerzo para el Señor. Es de notar aquí que el trabajo que llevaban a cabo no les era adjudicado a la iglesia o al liderazgo, sino a Cristo mismo, a quien servían con lo que hacían. Y vale la pena aquí considerar lo siguiente: si bien el trabajo de liderazgo, si bien el trabajo de conducción, si bien el trabajo que se realiza en una iglesia ha sido diseñado para que los varones sean los encargados, lo cierto es que en el mismo ministerio de nuestro Señor Jesús, el trabajo de la mujer es prácticamente indispensable, es prominente en todos sentidos, y no debemos caer en la misma situación o influencia que tenían los judíos, de que prácticamente la mujer, pudiera decirse de esta manera, era un cero a la izquierda. No sé qué harían muchos ministerios hoy en día si no fuera por la presencia de la mujer, por esa disposición, por ese entusiasmo, por ese ánimo, por ese conocimiento, por infinidad de atributos y cualidades que tienen las mujeres, y que son de verdad un soporte enorme para quien quiera realizar un trabajo de ministerio en cualquier congregación o en cualquier iglesia. Las mujeres son especialmente prominentes, y esta parte de la carta de Pablo, esta despedida a la iglesia en Roma, muestra cabalmente que esto es una realidad. Versículo 14 dice: saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellas. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Aquí se mencionan otros creyentes, seguramente servidores en las iglesias que iban siendo plantadas. Sus nombres aparecen con la intención de darlos a conocer ante la iglesia, que crecía en número para denotar el servicio que prestaban como un orgullo del apóstol, y para que los que no los conocían pudiesen distinguirlos cuando por algún motivo estos fueran a ellos. Versículo 16. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Recomienda, como era la traducción judía, que no se saludaran con un beso en la mejilla, que se saludaran con un beso en la mejilla como muestra de su cariño y aprecio en Cristo. Y entre todo esto de la carta, el versículo 17 es un tanto diferente, porque dice: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Hemos de tener mucho cuidado
como creyentes, de aquellos que queriéndose hacer pasar por hermanos de la fe, quieren causar divisiones, conflictos, dificultades y además están en contra de lo que se ha enseñado. Muchos no son verdaderamente salvos y aún están dominados por sus pasiones, orgullo, arrogancia, que les impide ver la necesidad que tienen de sujetarse y apoyarse entre hermanos. Dice versículos 18, continuando con el 17, en cuanto a lo que está tratando Pablo: tales individuos no sirven a nuestro Señor Cristo, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Definitivamente todo creyente que no sea capaz de sujetarse no sirven a Cristo, sino a sus propios deseos egoístas. Ellos usan palabras de alabanza, exaltación, en vez de confrontar a los hermanos con la verdad, engañando a los que están incautos en el peligro que les acecha. Pablo reconoce la obediencia como un factor primordial entre los creyentes, el cual no solo muestra la soberanía de Dios sobre el creyente y la cual se hace manifiesta a los hermanos. De ahí que Pablo les pide que sean sagaces, instruidos, hábiles o experimentados en hacer el bien e inocentes e ingenuos sin mezcla con el mal. El apóstol anima a los romanos a perseverar en su resistencia en contra de las artimañas del diablo, asegurándole que ellos, como buenos soldados de Jesucristo, pronto estarán libres de dicha responsabilidad y tendrán la satisfacción de poner los pies en el suelo de aquel enemigo formidable, símbolo conocido probablemente en todas las lenguas para expresar no solo la perfección de la derrota, sino también la abyecta humillación del enemigo vencido, y llora él por la gracia que es poder de Dios, que opera en los hijos de obediencia, como favor del Padre, de que el Padre esté con ellos y en todo lo que hagan. Y sigue hablando acerca de los saludos, continúa hablando acerca de todo esto que viene relatando desde el versículo 1 en adelante. El apóstol acostumbraba a dictar sus epístolas y por esto en Gálatas llama la atención de los lectores al hecho de que a ellos les había escrito de su propia mano, pero Tercio quería que los romanos supiesen que él, lejos de ser un mero escribiente, sentía un sincero afecto cristiano hacia los romanos y que el apóstol, haciendo insertar esta salutación aquí, quería hacer notorio qué clase de ayudante él empleaba, lo que hace una vez más, o lo que nos muestra una vez más, lo que trata a lo largo de la carne, entre otras cosas, en el capítulo 12 acerca del trabajo de equipo. Parece que Gallo fue una de las únicas dos personas que Pablo bautizó con su propia mano. Su hospitalidad cristiana parece haber sido una cosa no común. Y finalmente, ya para contribuir, habla de una tributación de gloria al poder que podía hacer todo esto, y al concluirla, atribuye toda gloria a la sabiduría que hizo los planes y preside la agrupación del pueblo redimido entre todas las naciones. El apóstol añade un ferviente amén para finalizar su escrito como formalización de lo que ahí escrito y debutado permanezca en la mente y corazón del creyente para gloria de Dios por medio de Jesús. Son varias las reflexiones que nosotros podemos hacer con respecto a este tramo final en la carta del apóstol a la iglesia en Roma, pero creo que de las cosas que más podemos considerar para nosotros hoy en día es cómo, si escribieran una carta, cómo se referirían a cada uno de nosotros. Es seguro de que cada quien sabe lo que ha realizado hasta el momento, pero cada quien también sabe lo que puede realizar de aquí en adelante. ¿Qué escribirían o cómo se referirían a nosotros en estos tiempos en que la aflicción, en que las dificultades, en que la pandemia ha venido a afectar tan terriblemente la salud, la economía, la parte emocional, sentimental, moral e incluso espiritual de muchas personas o de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que referirían en esta situación de nuestra labor, de lo que hemos podido llevar a cabo, de lo que hemos podido hacer?
o de lo que podemos hacer todavía. Y creo que esto que acabo de compartir en cuanto al último capítulo de la carta a los Romanos es precisamente una reflexión de cómo está nuestra vida. ¿Qué es lo que, en primer lugar, qué es lo que piensa Dios de cada uno? ¿Qué es lo que ve Dios en cada uno? ¿Qué es lo que está haciendo cada uno? ¿Y qué es lo que está llevando a cabo en la labor para contribuir de verdad al servicio de los demás? Y esto es algo que cada uno debe contestar. Pablo escribió allí en el libro de Gálatas: someta a cada uno su propia obra a Dios, y entonces tendrá motivo de qué gloriarse. No se trata de ser mejor o peor, no se trata de distinguirse entre los demás, se trata de que de una u otra manera haya en nosotros integridad, pero sobre todo haya la disposición para el servicio, y que ojalá que todas las cosas que hablen con respecto a nosotros sean siempre en ese sentido. Bendito Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque a través de toda esta carta del apóstol Pablo a los romanos hemos podido aprender un sinnúmero de cosas, Señor, un sinnúmero de cosas que podemos aplicar para nosotros hoy en día. Bendito Dios, permite, Padre, que tengamos esa disposición, Señor, esa intención, esas ganas, bendito Dios, de servirte a ti, y a través del amor que tú nos tienes, poder ayudar y servir a los demás. Sé con nosotros, Padre, cada día. Gracias, Señor, por todos los que se conectan y aún los que no. Gracias por ellos, Señor, gracias por sus vidas, las vidas de sus familias, Padre. Como siempre, te seguimos rogando tu bendición, que sigas teniendo compasión, misericordia, que tu gracia siga siendo derramada en cada uno de los que estamos en el grupo y en nuestras familias, Señor. Te pedimos que esta noche inclines tu oído a las súplicas, a las plegarias que elevaremos cada uno, y, Señor, en caso de no hacerlo, que lo que hay en la mente y en el corazón, Señor, también llegue a ti con olor fragante. Te damos gracias por ello, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien quiera orar, adelante.